Diario de crianza del marido de la Edad de Piedra. Capítulo 5. El celidosaurio mordía lentamente la planta frente a él con su cola puntiaguda balanceándose tranquilamente detrás de su cuerpo. Xiong-ye primero se transformó en su forma humana y lentamente se acercó antes de esconderse nuevamente. En ese momento, Xiong-bai ya se había deslizado al otro lado del celidosaurio. Los dos esperaron en silencio por un tiempo hasta que Xiong-bai se tiró abruptamente de un árbol, dándole un susto al celidosaurio, que corrió inconscientemente hacia donde se escondía Xiong-ye, que inmediatamente cambió a su forma animal y salió corriendo. El celidosaurios era mucho más lento que los dinosaurios con patas de pájaro. Ya era demasiado tarde para que se escapara cuando vio a Xiong-ye, quien primero inmovilizó al dinosaurio y mientras todavía giraba la cabeza e intentaba atacar con la cola, lo empujó con fuerza y lo volcó. Luego, incluso antes de que el celidosaurios pudiera voltearse y escapar, Wu-yue y Xiong-bai atacaron su abdomen expuesto. Los tres mataron al dinosaurio, que medía más de 3 metros de largo y pesaba aproximadamente 200 kilogramos. Después de quitar las escamas y los huesos no comestibles, quedó 100 kilogramos. Era inconveniente traerlos de vuelta directamente, pues era bastante grande, por lo que los tres simplemente destrozaron al celidosaurios usando sus garras con facilidad. Luego volvieron a su forma humana y dividieron la carne en partes iguales. La porción de carne de Xiong-ye y Wu-yue era de calidad ligeramente superior, mientras que la de Xiong-bai era ligeramente inferior, ya que no había contribuido tanto como Xiong-ye y Wu-yue a la caza. Después de dividir la carne, quedaban solo los huesos y la piel del dinosaurio. La piel del celidosaurio en realidad estaba formada por escamas que en realidad no se podían usar, pero los huesos eran útiles, aunque bastante problemáticos. Xiong-ye, los tomaré si ustedes no lo quieren. Wu-yue dijo, está bien. Xiong-bai incluso dijo, puedo ayudarte a llevarlos. Sabía para qué Xiong-ye quería traerlos, pues había comido comidas preparadas por Xiong-ye cuando era una niña. No hay necesidad, puedo manejarlos, dijo Xiong-ye. Envolvió su porción de carne junto con los huesos en la piel del celidosaurios con las púas de huesos hacia adentro para volver a su forma de oso y correr de regreso a la tribu con las cosas apiladas en su espalda. El olor a sangre atraía a los dinosaurios carnívoros. Deben regresar lo más rápido posible. Xiong-ye había vuelto a cambiar a su forma animal, pero Wu-yue y Xiong-bai permanecieron en sus formas humanas. La forma animal de Wu-yue no era buena para llevar cosas y Xiong-bai se quedó en forma humana para hablar con Wu-yue. Seguía lloviznando, por lo que la lluvia cayó sobre el cuerpo de Xiong-ye, pero no pudo eliminar el olor a sangre que se había filtrado profundamente en su denso pelaje. Sin embargo, a Xiong-ye en realidad le gustaba este tipo de olor a sangre y no le importaba en absoluto. Cuando los tres empezaban a acercarse a la tribu, otros inmediatamente notaron su grupo y se volvieron envidiosos uno tras otro. Han vuelto con carne. Para la gente de la tribu, la comida era lo más preciado e importante. ¿No estaban todos ocupados haciendo esto y aquello todos los días solo por un bocado de carne y para asegurarse de tener suficiente para comer? Sin embargo, era muy peligroso afuera y era imposible para algunos miembros de la tribu que habían despertado formas de bestia más débiles atrapar presas tan grandes, por lo que muchas personas no podían hacer más que suspirar y envidiarles.
Cuando Xianbai recibió estas miradas, con orgullo enderezó la espalda y sacó su pecho expuesto. Muy rápidamente hubo algunos hombres de la tribu que se acercaron para alabarla. Por supuesto, Wu Yue también tenía su parte de hombres. Aquellos que eran poderosos siempre serían buscados sin importar si eran hombres o mujeres. Xion Ye no se involucró en estos asuntos y se llevó su parte de piel de animal dirigiéndose hacia el lado este del valle, llegando a la gran cueva montañosa que miraba al este. La tribu no había cavado esta cueva. Había existido desde antes de que la gente de la tribu llegara a este lugar, pero la tribu había hecho la cueva un poco más grande después de instalarse. Quienes vivían en esta cueva eran ancianos, niños y discapacitados, que no podían participar en las cacerías. Se decía que hace 100 años su tribu era como una gran familia y todos vivían juntos. En ese momento no habían encontrado este valle y la vida había sido muy difícil. Había muy pocas personas en la tribu y era básicamente imposible saber de quién era el hijo. Pero a nadie le importaba y todos lo criaban juntos. Los ancianos y los discapacitados a menudo eran abandonados porque tenían escasez de alimentos. No fue hasta más tarde, después de que uno de sus jefes tribales salvara inadvertidamente al abuelo sacerdote, y su tribu ganó un sacerdote, que todo esto cambió lentamente. El sacerdote tenía conocimiento sobre muchos dinosaurios y conocía las debilidades de cada dinosaurio. Conocía una versión más refinada de su lenguaje. Podía curar a las personas y sabía cómo conservar la carne. Desde que obtuvieron un sacerdote, las personas de la tribu rara vez morían de hambre y al mismo tiempo comenzaron a prestar atención a sus familiares y empezaron a poseer propiedad privada en lugar de compartir todo con la tribu en conjunto. Fue todo esto lo que permitió que más y más personas en su tribu despertaran formas de animales más fuertes. La vida de todos estaba mejorando y el número de personas en la tribu seguía aumentando. La tribu ahora tenía más de 400 personas. Sin embargo, aunque se habían producido algunos cambios, no todos criarían a sus propios hijos, y aún ocurrían muertes inesperadas y repentinas, por lo que la mayoría de los niños de la tribu todavía eran criados por la tribu. Los ancianos que no podían moverse también eran atendidos por la tribu. La cantidad de comida que se les daba no era poca, y los niños recibían un cuidado especial, ya que la tribu les daba gran importancia. Aún así, la vida de estos niños no era tan buena como la de los niños que vivían con sus padres. Xion Ye tenía un deseo: ser el jefe de la tribu y hacer que la tribu fuera cada vez más fuerte, y esperaba que nadie en la tribu tuviera que volver a morir de hambre. Cuando Xion Ye entró en la cueva, vio un grupo de ancianos acostados dentro. También había alguien sentado en un rincón hablando con algunos de los niños. Y también había varios niños de 11 o 12 años asando lombrices de tierra para comer. Los niños siempre tenían hambre a esta edad y la comida distribuida en la tribu a menudo no era suficiente para ellos, por lo que encontraban otras formas de conseguir algo para comer. Hermano Xion Ye, todos se emocionaron cuando vieron al enorme oso pardo. Xion Ye dejó el bulto en su espalda y volvió a su forma humana. Se envolvió en un trozo de cuero y luego dijo: Wu Yue y yo fuimos a cazar y derribamos a un celidosaurios. Los huesos y esta piel de dinosaurio son para ustedes. Gracias, hermano mayor Xion Ye. Los niños vitorearon y los ancianos que yacían allí también se sentaron.
las personas que habían estado hablando con los niños de la tribu agregó: Seonye, todavía nunca te olvidas de preocuparte por nosotros. No hice nada, dijo Seonye. Quería abastecerse de comida para él, y era bueno que los niños se acostumbraran a conseguir algo a cambio de nada. Así que les dio carne, pero no era gran cosa regalar un poco de hueso y piel. Siempre le había gustado escuchar a los ancianos de la tribu contar historias del pasado desde que era joven. Se decía que su tribu solía ser muy débil, y los más poderosos entre ellos solo habían despertado como osos negros. Para ellos era difícil cazar dinosaurios, por lo que normalmente se comían todo tipo de plantas o esperaban a que los dinosaurios carnívoros acabaran con su presa para luego traer las pieles y los huesos sobrantes para comer. Los dinosaurios carnívoros generalmente no comerían limpiamente y sus presas siempre dejaban pequeños trozos de carne. Además, la médula ósea también era algo bueno, nunca se desperdiciaba nada. Incluso ahora, cuando la gente de la tribu salía a cazar, no dejaban los huesos atrás. Uyue y Sionbai le habían dejado los huesos porque no los necesitaban y sabían que los traería de vuelta para los ancianos y los niños de la tribu. Seonye dejó los huesos y se fue para buscar a Silly. Esta vez vio a Silly incluso antes de llegar a la entrada de la cueva de Silly. Él estaba de pie en la plataforma de piedra frente a su cueva con una mirada infeliz en su rostro. En este momento, no solo su cuerpo estaba envuelto firmemente en pieles, sino que incluso su cabello, que siempre había estado suelto en el pasado, ahora estaba atado con un trozo de cuerda. Silly realmente no estaba muy feliz en este momento. En su vida anterior, después de hacerse cada vez más poderoso y convertirse en un rey bestia, la vida se había vuelto cada vez más refinada. En ese momento realmente no podía acostumbrarse de nuevo a esta tribu sucia y desordenada, sin mencionar que le resultaba difícil aceptar que todas y cada una de las mujeres de la tribu fueran tan abiertas, caminando con el pecho al descubierto. Las mujeres no se vestían así en esas grandes tribus. Estas personas realmente no tenían ni una pizca de vergüenza. Al ver que tanta gente todavía se apresuraba a halagar a Uyue y Sionbai mientras ambas estaban todavía tan ensangrentadas y desordenadas, Silly comenzó a considerar si debía o no dejar la tribu temprano, pero rápidamente rechazó la idea. Ahora estaba demasiado débil, pero si se quedaba aquí, básicamente sabía qué tipo de cosas se encontraría después, y también tenía muy claro cómo lidiar con ellas. Además, una vez fue el líder de esta tribu, y en ese entonces tenía muchos subordinados leales. No quería renunciar a esta gente. Por supuesto, además de sus subordinados, también había personas aquí a quienes odiaba. Por ejemplo, Uyue. Silly comenzó a considerar cómo matar a algunas personas. Silly estaba pensando en el futuro cuando notó a Seonye, quien tenía una apariencia aún más desordenada que Uyue y Sionbai. Uyue y Sionbai solo llevaban carne cuando regresaron, y las dos habían vuelto a su forma humana hace mucho tiempo, dándoles la oportunidad de limpiarse un poco antes en el camino. Pero Seonye no había tenido la oportunidad de hacer algo de eso. Silly, Seonye estaba sonriendo mientras gritaba. El disgusto brilló en los ojos de Silly y se hizo a un lado cuando Seonye se acercó. Seonye notó su falta de voluntad y vaciló ligeramente.
Para la gente de la tribu, Seonje siempre había sido despreocupado, casual y feliz de ayudar a los demás. Pero solo él mismo sabía que en realidad no era así. Sus padres no habían estado juntos por mucho tiempo, ya que se separaron después de que él nació, y su madre lo cuidó sola. 3 años más tarde, cuando él era un poco mayor, su madre se interesó por un hombre guapo y dio a luz a su segundo hijo, después de lo cual ya no se preocupaba tanto por él. Cuando tenía 5 años, su padre, que ocasionalmente lo había cuidado, murió. Había crecido en un entorno así. Era muy bueno para leer las expresiones de las personas desde una edad temprana, y algunas de las reacciones de Silly ayer no lo habían desconcertado, pero el rechazo de Silly hoy lo molestó. Aún así estaba un poco confundido. ¿Por qué Silly cambió de repente? Sin embargo, Seonje no reveló ninguno de sus pensamientos. En cambio dijo: Silly, derribé un celidosaurios. ¿Quieres un poco? Silly en realidad desdeñaba ligeramente la carne, que era una mezcla de sangre y carne en la espalda de Seonje. Pero de repente recordó que no había más carne en casa, pues no había salido a cazar con Seonje, por lo que solo pudo cortar una porción de la carne que Janjin y Jansu habían mordisqueado antes de comer. Si él fuera el Silly del pasado y no hubiera mucha comida en casa, simplemente comería un poco menos, pero el actual Silly ya no tenía esa conciencia. ¿Cómo podía aceptar pasar hambre después de experimentar décadas de privilegio? Y también, cuando se cultivaba, tenía hambre muy rápidamente. En este momento, Silly había terminado toda la comida que la tribu había distribuido ayer y tenía hambre nuevamente. De lo contrario, no habría salido. Déjalo aquí, dijo Silly, y fue muy reservado mientras hablaba. Seonje escuchó sus palabras y ni siquiera dudó antes de preguntarle a Silly: Silly, ¿todavía recuerdas lo que dijiste cuando acordábamos convertirnos en compañeros?